Hoy empezamos una nueva serie, la serie que terminó el pastor hace 2 semanas fue de mucha bendición. En mi caso me aclaró muchas cosas, no es que dudara de mi llamado ni de la palabra de Dios, pero me hace ver ahí cosas del carácter de Cristo, cómo está trabajando continuamente en nosotros. Pero hoy vamos a empezar una serie nueva que se llama apologética. Si se acuerdan, el pastor ha mencionado esta palabra unas cuantas veces en las últimas predicaciones, y la apologética es una materia que se estudia en las universidades o en los institutos bíblicos, que es una parte de la teología. La apologética se le conoce como la defensa de la fe, ¿okay? La defensa de la fe. Y la palabra apologética tiene una raíz del griego que es apologi. Apologi quiere decir dar defensa, y se compone con apologética. La ética sabemos que es lo correcto, es lo que se debe hacer, está fundada en la verdad. Entonces de nada sirve defender una fe que no sea verdad. De nada sirve ponerte en una postura de defensa, de decir, no, mira, lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron es esto, pero si no tienes un fundamento, una fe verdadera, un sustento de dónde sostener eso que estás asegurando, pues de nada sirve, te callan, ¿no? O te dan un argumento que te deja desarmado. Y a veces como cristianos tendemos a estar un poco desarmados, ¿no? Aunque tenemos la palabra de verdad, aunque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, podemos llegar a estar un poco desarmados en ocasiones. Vienen ateos que leen muchísimo, que estudian ciencia y empiezan a refutar las creencias. Y si no estamos preparados, a veces nos hacen tambalear. A veces no solo te hacen pasar una vergüenza, que a veces pasa, ¿no? Pero eso sería lo de menos. A veces te hacen hasta flaquear en tu fe, ¿no? Si no estás bien fundamentado, dices, wow, ¿estaré en lo correcto? ¿Será la Biblia la palabra de Dios? ¿Acaso existe Dios? ¿No? Pueden llegar a ser unas dudas bien profundas, pero Dios, conociendo esa condición nuestra, nos permite buscar en su palabra esos mismos fundamentos. Y lo decíamos en la mañana, que también estuvimos compartiendo. Hay ocasiones en que tú puedes compartirle la palabra a alguien o compartirle un testimonio y va a ser de impacto, y puede ser que esa persona venga a los pies de Cristo a través de un testimonio de poder. ¿Sabes qué? Mira, mi hermano, drogadicto y esto y lo otro, y viene a los pies de Cristo, el Señor lo salva. O yo mismo tenía una vida así de descompuesta, no hallaba ni cómo, el Señor me encuentra y me transforma. Y puede ser que ese testimonio haga que la persona también nazca fe y venga a buscar de Dios, ¿verdad? Pero hay mucha gente a la que no le sirve de nada eso. Te dicen, es algo psicológico. Eso, o sea, no me demuestra nada. Quieren más datos duros, datos ciertos, datos hasta números. Y créanme, hermanos, si nos metemos a estudiar, con números podemos enseñar la verdad de Dios. Con fundamento científico podemos enseñar que Dios existe, que hay un diseño divino en la creación, que hay un diseño divino en tu cuerpo, en tu ADN, en tu conformación. Hay un diseño divino. No hay manera de que la evolución, no hay manera de que la casualidad o la teoría de la necesidad, hay una teoría que se llama, haga tantos ajustes para que las cosas pasen tan bien como pasan, o sea, para que la vida sea creada. Hay un estudio científico que se llama ajuste fino, donde nos habla de la distancia que hay entre un planeta y otro, donde el número que tiene la gravedad, el peso, es tan perfecto en millonésimas que si se moviera tan solo una de esas pequeñas líneas, no habría posibilidades de vida. Y son estudios científicos, no es algo bíblico. Es algo, la Biblia sí tiene un soporte de eso, pero no lo pudiéramos ver si no entendemos que hay esa parte científica que nos lo demuestra. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante la defensa de la fe? ¿Por qué es importante defender lo que creemos y fundamentarnos en ello? Ok, como les decía, a veces te encuentras con gente que no con un testimonio va a venir a los pies de Cristo. Y como hijos de Dios, yo creo que todos tenemos el anhelo de ver gente que no conoce de Dios venir a los pies de Cristo. De ver gente que su vida no lleva un rumbo, poderlos ver venir y recibir al Señor y tener una esperanza de vida eterna. Lo cantamos hace rato, ¿va? Creo en Jesús, creo que Él viene por mí, creo que Él es mi Salvador. O sea, todo eso creemos. Ok, hay que defenderlo. De verdad, no es para agarrarnos a bibliazos ahí con medio mundo. Te vas a ir al infierno.
es más para fundamentarnos y poder compartir de manera eficaz la palabra de Dios, no porque sea una necesidad o una regla de la iglesia, es palabra de Dios. El Señor nos insta. Y hay un verso que vamos a empezar con el primer verso. El verso base para esta serie se encuentra en Primera de Pedro. Les voy a pedir, los que traigan sus Biblias, ábranlas por favor en Primera de Pedro 3. El verso central es el verso 15, pero quisiera leer desde el 14 hasta el 18 para ver un poquito el contexto. Y es importante también ver quién escribió esto, ¿verdad? Que fue el apóstol Pedro. Dice, empezando desde el verso 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La vamos a dejar ahí. Podemos ser objeto de burla, ¿no? Ahorita está muy de moda, sobre todo en redes sociales, en Facebook, el ateísmo brillante, ateísmo no sé qué, fundamento del ateísmo. Todo el mundo es ateo, ¿no? Y se creen los más inteligentes del mundo. Y algunos son de verdad muy, muy inteligentes y estudian y llegan a un conocimiento bien amplio de las cosas, pero hay un detalle que está errado, ¿no? Que es el no creer en Dios. Incluso hombres como quien acaba de fallecer, Stephen Hawking, un hombre que de verdad llegó a un conocimiento mayor y a desarrollar más ciencia que la que hizo incluso Albert Einstein. Este hombre, Stephen Hawking, entró a física, biología, cosmología y otro montón de ciencias a una profundidad que nadie más había llegado. Entonces alcanzó un grado de conocimiento muy, pero muy alto. Pero una de sus máximas que escribió en los últimos años dice: el increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. O sea, lo estudió a fondo esto del ajuste fino, y dice, no hay manera. Eso es increíble, el ver que todo se haya ajustado de tal manera para que la vida exista. Muy contrario a la teoría del Big Bang, donde una serie de explosiones cósmicas vienen a mover no sé qué tanto polvo cósmico, células y esto, y se juntan por ahí y empieza a crear una pequeña criaturita que luego le salen patas y pelos y uñas y todo, y se hacen seres de todos tipos, y es una teoría bien disparatada, pero que la han enseñado en las escuelas por años y por siglos, y nos la enseñan como esto es. Y tiene sus partes, ¿no?, de que les puede rescatar, pero siempre se van quedando cortos. Pues todas las teorías que alejan a Dios de la creación o del diseño del universo se van a quedar cortos. Y bueno, ¿por qué meternos en tanto rollo? ¿Por qué no simplemente pues, oramos y en el nombre de Jesús y que se conviertan? Hay gente a la que sí va a pasar. Hay gente a la que yo he visto que su vida ha sido convertida con oración, o que llegan y escuchan los cantos y el Señor los toca y los atraviesa y vienen a los pies de Cristo, pero no todos, ¿verdad? Y si nosotros, que somos los hijos de Dios, la herramienta de la iglesia para que esto funcione, ¿por qué nos vamos a quedar nada más en un estilo de predicación? ¿Por qué no vamos a quedar en un solo ministerio? Por ejemplo, el del evangelista, les decía en la mañana, ¿no? El evangelista es bien estridente y va directito. Tú te vas a ir al infierno, y así dice la Biblia, que la paga el pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, y si quieres vida eterna, acepta al Señor y arrepiéntete de tus pecados y órale, ¿no? El evangelista va directo y está bien, es parte de los ministerios de la iglesia que deben de funcionar para esparcir la palabra. Hay una gran comisión, la conocemos en Mateo 28, donde nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también nos dice: y enséñeles todas estas cosas que yo os he enseñado a ustedes, ¿verdad? La parte de la enseñanza, de profundizar, no es nada más ir y te predico, aceptaste al Señor, Dios te bendiga, búscale. No, hay que ayudarlos a crecer.
Y a veces ese ayudarlo a crecer es demostrarle cosas, ¿no? Porque hay mentes así. En mi caso, cuando el Señor me rescata en mi adolescencia, fue un proceso en el cual Él me fue llevando poco a poco. Y oía la palabra, el Señor me cimbraba y luego de repente como que se me estaba olvidando y quería agarrar monte, vas para atrás otra vez y ahí andaba, ¿no? Adolescente a fin de cuentas, perdón. Pero ese era mi carácter y yo ocupé que me estuvieran insistiendo con ciertos puntos de la palabra que me movían, ¿verdad? Pero hubo gente, mi papá, muchos han escuchado su testimonio, a los 74 años, después de una vida de alcoholismo y de haber negado primero la existencia de Dios, luego que sí, que lo amaba y todo, pero que él no quería nada con la iglesia. Y es una contrariedad decir, amo a Dios, pero detesto la iglesia, aunque es algo muy común, desgraciadamente. Pero la primera vez que entra a una iglesia, el Señor lo salva. La primera vez, se va al altar, llora, le entrega su vida a Cristo, le pide perdón y Dios lo transforma. Sale de esa iglesia y en la tarde nos ve, un beso que nunca lo había recibido en mi vida. Hijo, los amo. ¿Cuándo en la vida? Nunca. Pero Dios lo transformó. En un servicio que fue y se le hincó y le pidió perdón. Amén. Y el Señor lo salva, le quita el alcoholismo y vivió todavía después de eso 10 años. Y el Señor ya se lo llevó. Pero tengo la certeza de que el Señor se lo llevó, ¿verdad? Que está con él, porque vi ese cambio, vi evidencias de la salvación. Pero no a todas las personas les pasa esto. Hay muchas personas que necesitan, no, o sea, son muy escépticas. En mi caso yo era bastante escéptico. Y escéptico no quiere decir incrédulo, no es lo mismo. El incrédulo es no creo y punto. Pero el escéptico es, está bien, compruébamelo nada más, ¿no? Porque me estoy quedando corto, te estás quedando corto. Me dices que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo por qué? O sea, yo veo que hasta los títulos tienen el nombre de quien lo escribió y ninguno dice Dios, primera de Dios, segunda de Jesucristo, ¿verdad que no dice? Son los nombres de quien lo escribieron, quien hizo el manuscrito. Pero podemos creer que fue inspirada por Dios, ¿por qué? Por su profundidad, por su enseñanza, por datos científicos incluso, que de eso les voy a compartir unos cuantos, porque es necesario conocerlos, es necesario saber cómo defiendo yo esa parte, cómo defiendo la parte científica si hay gente que me pide eso, que me dice, eso es mentira, hubo una explosión cósmica o hay otra, la teoría de la necesidad. Las cosas se acomodaron porque era necesario para la vida. Bueno, pero ¿qué las acomodó? No, la misma necesidad hizo que todo se acomodara y hubiera vida y se quedan cortos. Pero si con eso te están refutando tu fe en Dios de la creación, entonces ¿tú cómo le contestas? Bueno, una de ellas es que la palabra de Dios nos enseña en Levítico, está Moisés dándole los 700 y tantos mandamientos al pueblo judío y les dice uno de ellos, no se beban la sangre del animal porque en la sangre está la vida. Ese es un dato científico que en ese tiempo no había manera de que lo supieran. Todavía en los años 1200 hasta 1400, casi 1500 en Europa, que estaban muy avanzados en medicina con respecto al resto del mundo, bueno, excepto China, ¿no? Que eso sí, avanzaron más. En Europa se enfermaba alguien y lo cortaban para que se le saliera la sangre porque la sangre estaba mala, por eso estaba enfermo. Entonces le sacaban la sangre, ya, pues, lo desangraban ahí, adiós. Y uno que otro pues lo alcanzaban a cerrar a tiempo y vivía. Pero la Biblia ya decía que no le saques la sangre ahí va, ¿no? Hay datos como cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, dice que no se pueda contar así como las estrellas. Y las estrellas no se pueden contar. Y los griegos, que son los que más avanzaron en aquellos años con los lentes, con el estudio del universo, de los planetas, desarrollaron unos lentes y uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Con este lente podemos ver todo el universo y estuvo observando y contando y dijo, hay 10,000 estrellas y está registrado. 10,000, órale, pues ya todos 10,000, súper bien, ¿no? Nuestro lente está bien pro y vemos 10,000. Pero después desarrolló otro cuate, otro lente mejor, más grande, más potente y dijo, ¿sabes qué? Te equivocaste, eran 25,000, ya las conté. A ver, ahí están. No sé cuánto habrán durado, pero ellos decían que eran 25,000. Los griegos, muy avanzados, no se comían cualquier cuento. Incluso Pablo cuando va y hace diserción con los griegos, ahí sacaba todo el conocimiento que tenía de la ley, del universo, de todo, porque así les gustaba disertar hasta que lo convencieras. Pues ellos mismos dijeron eso, 10,000 estrellas, 25,000, 50,000, hasta que hubo uno más que dijo, ¿saben qué?
Todos nos equivocamos, no se pueden contar. Cada vez que vemos más y más y más siguen saliendo, o sea, no hay manera. Pues sorpresa, eso está escrito en el Génesis. El Génesis, el primer libro de la Biblia. Se cree que haya sido primero escrito en Job, pero el primer libro de la Biblia es Génesis, ¿no? Donde describe la creación del Señor y Dios le da la promesa a Abraham y le dice que las estrellas no se pueden contar y es un dato científico que ahí está en la palabra de Dios. Y así pudiéramos ver muchos otros que son necesarios conocer para poder defender nuestra fe de una manera correcta. La existencia de Dios es como el inciso A de la apologética. ¿Cómo vas a defender una palabra? ¿Cómo vas a defender una verdad como la Trinidad? ¿Cómo vas a defender la salvación, la venida de Cristo? Todo esto, si no partes del inciso A, que es la existencia de Dios, ¿verdad? Es como la introducción del tema en una plática o en una, vaya, donde vas a disertar en cuanto a tu fe. Es la existencia del Padre, la existencia de Dios, del Creador, del diseñador de las cosas. Al tener conciencia de esto, nos armamos, ¿verdad? Para poder, tenemos de tener armas de defensa, no son armas de pelea, no vamos a ir a atacar a nadie. No se trata de, como les dije ahorita, de ir a agarrar bibliazos a medio mundo y aquí dice y órale, ¿no? Hay que hacer entender a quien te lo solicite, tampoco va sobre la gente. Hace rato un hermano me decía, fíjate que cuando terminó el servicio, dijo, yo tengo unos compañeros de trabajo que así como describiste, así son escépticos y me dicen, hasta que me compruebes de dónde sacas lo que tú nos quieres enseñar, pues yo pudiera creerte o acompañarte a la iglesia. Pero ¿a qué voy a ir? A que me cuenten ahí tienen un chorro de cuentos, pues no, sobre un ser divino que me ama y que está interesado en mí. O sea, no entienden, pues no hay una línea. Pero dice él, pero yo creo que con ese tipo de datos ellos pudieran decir, caramba, suena ya un poco más lógico, ya no me veo tan loco, decir, yo vengo aquí, ¿qué estaba haciendo? Cantando, ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál Señor? Al Señor. Y te ven y dices, está medio piratón este brother, ¿no? Pero cuando ya buscas en la palabra y te das cuenta de todos estos datos e incluso el diseño mismo de la palabra de Dios, cómo hay una sombra en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir en el Nuevo y todo esto y cómo las profecías se cumplen, te das cuenta que no es un cuento de nadie, no es un invento de 44 autores que en un lapso de aproximadamente 1800 años escribieron todos estos 66 libros. No es que se pusieron de acuerdo, unos eran pescadores, unos eran reyes, unos eran campesinos, unos eran cobradores de impuestos. Todos los que tomaron parte de este libro que quedó perfecto, no había manera, de verdad. El mismo diseño de la Biblia ya te habla de la deidad de Dios, ya te habla de su potencia y de hasta dónde puede llegar su diseño de las cosas. Amén. No se queden muy callados, hermano, porque es la primera vez y estoy nervioso, ¿no? Pero en fin, Dios nos enseña muchas maneras de hacerle frente. En la misma palabra reconoce, cuando vemos la grandeza del universo en los Salmos, Salmo 19, si me acompañan, por favor. El Salmo 19, desde que empieza, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra al otro día, una noche a la otra, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dios acomodó todo. El sol a tal distancia, la tierra a tal distancia, tal cantidad de agua, las montañas, todo quedó acomodado perfectamente para que tú y yo podamos tener vida. Esto fue la vida física, pero la vida que venimos a recibir de parte del Señor es una vida abundante, vida eterna. Pero como te digo, eso es ya avanzando en la fe. El principio es importante, la apologética, el defender desde el principio la fe, desde la existencia de Dios, desde la autoridad de la Biblia. De otro modo, todos los demás fundamentos pues no están puestos en algo sólido, ¿no? Están en algo que, pues ¿cómo me lo compruebas para empezar, no? Todo lo demás que me digas puede sonar muy bonito, pero si el fundamento primero, Pablo lo dijo, si en realidad Cristo no murió por nosotros, no resucitó, o sea, somos los más tontos que puede haber. Viviendo, entregando nuestra vida, nuestros cuerpos a ser lastimados, a cárcel, por defender algo que no es cierto.
seríamos lo más tonto. Pero ¿cuántos saben que Cristo resucitó? ¿Cuántos saben que Cristo reina y reinará por la eternidad? Y nosotros con Él, hermanos. Esa es la mejor parte. Nosotros estaremos ahí con Él. Ok, en el Evangelio de Juan, perdón. También nos habla de cómo con su palabra creó las cosas y nos habla de la deidad de Cristo. Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así, tal cual. Vemos, como les comentaba, galaxias, vemos planetas, vemos los mismos paisajes, montañas bonitas, vegetación bonita. Todo fue hecho por medio de Él. Todo ese diseño, todas esas células tan complejas. Les comentaba en la mañana, imagínate que agarras una sopa de letras y la revuelves y queda escrita una palabra ahí súper califragilístico espiralidoso, algo así. Se fue Valeria, pero ella se la sabe bien. Imagínate que se forme esa palabra. O sea, sería ridículo, ¿va? Eso no pasa, simplemente no pasa. El genoma humano ya bien estudiado, la comunidad científica, de ahí vinieron muchos escépticos a los pies de Cristo cuando descubrieron el genoma humano, hermanos. El genoma humano es como si fuera, así lo describen, como si fuera una palabra de 3 billones y medio de letras acomodadas perfectamente. Todas, 3 billones y medio. De eso está compuesto nuestro genoma humano. Cada célula tiene todo ese mapa del genoma, cada célula humana. La estudian y resulta que tiene toda esa información acomodada perfectamente. Y lo describen de esta manera: si uno de esos 3.5 billones de letras o de códigos que están en el genoma humano, lo quitaras de ahí, se descompone, ya no hay vida. Imagínense nomás, o sea, ¿cómo va a ser algo así obra de la casualidad? Hay datos científicos que hicieron que estos hombres escépticos vinieran a los pies de Cristo. Al estudiarlo así, Anthony Flew, este hombre ateo, escribiendo libros, más de 50 años escribiendo libros sobre ateísmo y sobre ciencia, escribió 17 libros. Después de estudiar se llama complejidad integrada, es una teoría bueno, esa ya no fue teoría, ya la comprobaron, la complejidad integrada, que habla sobre esto del genoma. Él dice, lo escribió tal cual: wow, me equivoqué. Eso fue. Después de 17 libros y 50 años de estar dale y dale con lo mismo, Dios no existe, es una falsedad, esta gente está perdiendo el tiempo, bola de ignorantes. Después de 50 años de vivir así, estudia ciencia, se da cuenta de cómo es el genoma y él mismo lo dice: wow, me equivoqué. Esa fue su respuesta después de todos esos años. ¿Por qué? Fue impactado con la verdad, fue golpeado por datos de los que él mismo usaba para decir: eso es mentira, están equivocados, eso es falso. Chocó con una verdad científica y viene a los pies de Cristo. Ahora eres cristiano. Yo creo que ya murió, pero bueno, murió en Cristo. Es impresionante lo que hay. Ahora, ¿qué injerencia tienen todos estos datos y toda esta ciencia y todo este rollo con gente como nosotros, que somos hijos de Dios? Muchos de ustedes probablemente estudian algo de ciencia, ¿va? En mi caso yo no, soy licenciado en Derecho. Nada más es ciencia por el que es objeto de estudio, dicen, ¿va? Pero dices, bueno, pero yo no me voy a meter a estudiar el ADN o a empezar a hacer ahí experimentos hasta que saque datos y dice: mira, ya ves lo que descubrí. Pues no, ¿verdad? Hay gente que se está dedicando a eso, pero sí es bueno conocerlos, hermanos. Es bueno conocerlos porque ahí mismo se está comprobando el diseño de Dios. Ahí nos está comprobando que no hay manera de que la casualidad o la necesidad o el Big Bang o toda esta serie de teorías fundamenten esto. No hay manera. La vida es dada por Dios. Punto. Él la creó. Él es la vida. La vida está en Él. Y es un gozo para nosotros el leerlo, pero defenderlo como una verdad es mejor, hermanos, porque es una manera de predicar.
esta casa, Avivamiento de Amor, no se ha caracterizado por ser una iglesia donde se evangelice mucho, ¿no? No somos una iglesia con un corte evangelístico. Este año yo me gozo mucho porque va a haber un evento evangelístico importante de un ministerio que viene de Estados Unidos, donde nos vamos a involucrar. ¿Y por qué me da tanto gusto? Porque yo creo que gente que está aquí en esta casa tiene un llamado evangelístico, pero tal vez no se ha dado cuenta todavía. Tal vez otros sean llamados a un ministerio pastoral, todavía no lo sepan, o otro ministerio de ayuda. Hay muchos ministerios. Pero en este evento, hermanos, vamos a participar toda la iglesia. Es un evento que se va a dar los últimos de abril, y vamos a apoyar como iglesia. Es un evento evangelístico. Y créeme que si tu llamado es evangelístico, te vas a dar cuenta rápido. Vas a ir al terreno, vas a ir fuera donde vas a compartir y Dios te va a enseñar de la manera como lo enseñes. Puede ser que haya gente que, como te decía hace rato, le digas, Cristo te ama y venga a los pies de Cristo. O puedes ver gente que empieza a disertar y a decirte, a ver, es que a mí no me checan las cuentas con ustedes por ta. Hay datos de estos que son importantes aprenderlos para compartirlos. No es porque yo me lo voy a ganar. El Espíritu Santo es el que hace todo a fin de cuentas. Él es el que convence de pecado. Él es el que convence de que estamos lejos del Señor. Él es el que hace la obra, ¿sí? Pero la misma palabra nos dice, vamos a ir a 2 de Timoteo 2. Vamos al verso 15. Y dices, bueno, si el Espíritu Santo es el que va a hablar, el que va a tocar el corazón, ¿por qué entonces yo me preparo? ¿No? La palabra aquí nos dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, no nada más lo procures, lo intentes, con diligencia, de manera con terquedad casi, presentarte a Dios como a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo voy a usar bien la palabra de verdad si no me meto a estudiarla, si no me meto a conocerla, a conocer las verdades bíblicas, las verdades que puedo aplicar a la hora de compartirle a alguien de Cristo? Si el evangelismo fuera nada más decir Cristo te ama, pues hacemos un puño de volantes, ¿no? Bueno, Cristo te ama y listo. Pero el Señor nos dice en la gran comisión, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautícenlos y enséñenles estas cosas. ¿Qué voy a enseñar si yo no me alimento de la palabra del Señor? ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Cristo te ama? Es una verdad profunda, tal vez la más profunda que hay, la más grande, porque esa es la que nos atrae al Señor y nos da la salvación cuando lo creo, ¿verdad? Él es Dios, murió por mí, me ama, vengo a sus pies. Pero hay que equiparnos, hay que estar equipados como casa de Dios para poder compartir, así como dice, con diligencia. Hay que procurar presentarnos. En el verso 25 de ese mismo capítulo nos vuelve a decir lo que nos decía Pedro en el verso base, ¿no? Que está en 1 de Pedro 3:15. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Él es el que los va a convencer de arrepentimiento, amén. No soy yo presento los datos con mansedumbre. A nadie le gusta que venga y le diga, ¿sabes qué? Lo que tú crees, estás equivocado. O sea, si me llegan así, me prenden mi celo y ya me bloqueé. Lo que sea que me digas, ni le eches más piedras, saco, ¿cómo? Más piedritas al saco porque lo revientas, ¿no? Pero si llegas, como dice aquí, con mansedumbre. Aquí lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, pero en la otra que vimos lo dice Pedro. Y dices, Pedro que no fue el que le arrancó una oreja a uno, ¿cuál mansedumbre? Que no fue el que andaba de picudo ahí y luego negando al Señor, todo voluble. Sí, Pedro, pero maduró. ¿Cómo maduró? En el Señor. Cuando él se pone a hablar cuando empieza su ministerio, Pedro, ya el ministerio apostólico, dejó a todos bien apantallados con un discurso que se aventó de una verdad tan poderosa acerca de los patriarcas, de cómo el Señor había venido desde la simiente, desde Adán, y viene y nace Jesucristo, cómo es el Mesías. Los dejó de verdad y se decían, que no era un pescador, o sea, ¿de dónde saca todo ese conocimiento? Así como lo dijeron de Cristo. Y es el hijo del carpintero. Pero estaban inmersos, hermano, inmersos en la palabra y equipados con el Espíritu Santo. No le tuvieron temor al ir y compartir la verdad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros también como hijos de Dios. El llamado no es nada más para los evangelistas,
O sea, ese llamado, la gran comisión es gran, por eso es gran comisión. Es para todos. A todos nos alcanza a agarrar esa comisión, compartir el evangelio. A mí no hay nada que me llene más de gozo que poder compartir una persona y que venga a los pies de Cristo. Yo, wow, Señor, hiciste un milagro, pero o sea, es mejor que si lo hubiera levantado de la muerte de verdad, porque eso era algo físico, pero lo levanta de la muerte eterna, de ir a la oscuridad eterna, al lago de fuego que sí existe, que no es nada más el evangelio todo lo bonito, tiene esa otra parte también, que es una verdad. Entonces, saber poder compartir eso, pero bien. No nada más Cristo te ama y Él te puede salvar. ¿De qué? Pues, o sea, salvarte, ¿no? Sí, ¿de qué me va a salvar? O sea, pues para que ya seas salvo. Está bien, ¿no? Hay que informarnos un poquito más y traer una palabra que la podamos enseñar bien. Hay grandes escépticos, como les decía, que han venido a causa de datos científicos, a causa de datos sólidos, reales, que se han estudiado, se han profundizado, y tenemos que estar equipados para, ya sea para predicarle a alguien que sea así o a alguien que diferente, con un testimonio, y equiparnos para compartir la palabra del Señor. Hay un diseño perfecto en la palabra de Dios que compartir. Hay dos armas, hermanos, que les quiero compartir. Empezamos ya en la última parte del mensaje. Dos armas para la defensa de nuestra fe, bien importantes de considerar. La primera, los que gusten anotar, la primer arma de defensa, como les digo, no son de ataque, es arma de defensa, es la confianza en la palabra de Dios. La primera la encontramos en Romanos 10, 17, es un verso muy, muy conocido. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo tener yo confianza que esto es cierto? ¿Cómo puedo confiar en que nada más con escuchar palabra de Dios va a nacer una fe en mí? Bueno, número uno, la palabra de Dios lo dice. Y como les comento, si yo veo que la palabra de Dios está tan exacta en su diseño, pues tengo que creerla como la palabra de Dios, como la palabra del Supremo, del Creador de todas las cosas, y eso me trae a tenerle confianza. Si yo baso mi conocimiento nada más en los datos científicos, igual me voy a quedar corto porque ni soy científico ni puedo profundizar tanto en un estudio como ese. Igual si lo escucho le voy a entender la mitad o menos, pero si eso lo filtro por la palabra de Dios. Hay un verso que me compartía la otra vez mi hijo Obed, me dice, wow, esto me impacta de verdad, porque dice que todo lo que es hecho ha sido hecho de lo que no se ve. Y viéndolo del lado científico, los átomos y todo lo que estructura lo que se ve, los átomos no se ven, son muy pequeños. Toda esta cosa que nos hace a nosotros no se ve. Esas células, ese genoma tan complejo, dices, ¿cómo? Pues en una célula 3,5 billones de jeroglíficos ahí, no sé qué son. Ni siquiera los entiendo, en mi caso no los entiendo. Pero eso no se ve, y de eso que no se ve está hecho todo lo que se ve. La palabra de Dios lo dice. Wow, dije yo también cuando me lo dijo mi hijo, es verdad. Lo que está hecho, Dios lo hizo de lo que no se ve, de un polvo, de una estructura tan minúscula, tan pequeña, para demostrarnos que así somos nosotros, muy pequeños, y a veces queremos ponernos al tú por tú, ¿no? No, aquí mi Dios no me ama, aquí ni me bendice, esos cuentos y no sé qué. Pero buscas en la palabra y dices, órale, cómo la palabra de Dios ya sabía esto desde hace siglos, siglos. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Tiene muchos datos que te llevan a creer que la palabra de Dios es la verdad. Por eso es la autoridad máxima para la iglesia. Entonces este verso de Romanos 10, 17 se soporta en el que leíamos hace rato de 2 de Timoteo 2, 25. Esa verdad, esa confianza en la palabra de Dios debemos de demostrarla, pero con mansedumbre, enseñarla con mansedumbre y disertar con respeto a la persona. No es tratar de ignorante a nadie, ¿verdad? Es de tener respeto, irle mostrando conforme el corazón se vaya abriendo, no llegar y órale a querer condenar, porque esa no es nuestra postura ni tampoco nos corresponde, amén. La segunda, que tiene mucho que ver con lo mismo, es trata a los demás, la segunda arma, trata a los demás como quisiera ser tratado. Es un principio bien básico, bien conocido, que es lo mismo que está en 1 Pedro 3:15.
donde nos dice con mansedumbre, igual que lo dice Pablo acá a Timoteo. Entonces, hay gente que necesita de Dios en todos los ámbitos, en todas partes. Les comentaba en el servicio de la mañana, yo tuve la oportunidad de trabajar en una secundaria, ¿verdad? Donde yo era prefecto, mi cara me servía y todo. Y era en una zona bien pobre de la ciudad, una zona de muchas familias de muy escasos recursos. Y yo veía con mucho pesar a muchachitos de secundaria que estaban pasando por unas situaciones de verdad terribles, o sea, no nada más económicamente, moralmente, o su casa era un desastre y estaban muy necesitados de Dios, y esa necesidad saltaba a la vista, ¿no? Para uno como hijo de Dios lo ves y dices, uy Señor, o sea, de verdad, ¿qué pasa, no? Tengo que hacer algo. Y veía yo con mucha preocupación esto, gente bien vacía, sus anhelos más grandes era llegar a ser narco, ¿no? Vender droga y traer un carro con un sonidazo y oír corridos a todo volumen. Y ese era el sueño más grande de muchos de esos muchachitos, ¿no? Estaban totalmente vacíos y no conocían más allá. Muchos ni siquiera tenían un anhelo de algo mejor porque no lo conocen. Ellos conocen hasta aquí y esa era toda su visión, muy corta, extremadamente corta. Y veía yo ese vacío y me dolía mucho. Y incluso en ocasiones, arriesgando mi trabajo, ven para acá. La Biblia dice esto y esto y esto. Necesitas de Dios. Me mirabas, hace rato me traía que fájate y acá y ahora mira, ¿no? Pero Dios hizo cosas en algunos muchachos. Después Dios me da otro trabajo en una oficina de gobierno muy importante, donde están los funcionarios de más alto nivel y gente que maneja mucho dinero, que traen sus trajes muy finos, corbatas finas, camionetas, escolta, recurso para lo que quieras. Y curiosamente, esa misma necesidad que veían estos muchachitos bien pobres, la veo en ellos. Están vacíos y quieren llenarse de lujos y creen que su vida se va a llenar de cosas ostentosas, de títulos. Ahora ya no es nada más esto, ahora es esto otro. Ahora ya pasó a este otro cargo. Wow, háganle reverencia, ¿no? Casi. Están vacíos, no tienen al Señor. Me preocupan igual que me preocupan aquellos niños que están ahí, que hay que hacer una cooperacha para comprarles zapatos porque no tienen para los zapatos del uniforme y el reglamento dice que tienen que traer zapatos. Pero es la misma necesidad. Lo económico queda aparte. Esos tienen, aquellos no, en lo económico. Pero el vacío que está dentro es el mismo. Pero tal vez yo puedo predicarle un discurso a estos niños o a los papás de ellos y pueda que vengan a los pies de Cristo. Tal vez a estos de acá no les sirva el mismo discurso, tenga que cambiarlo un poquito, pero el Espíritu Santo los puede convencer, eso estoy yo bien seguro, tanto a los de esta zona como a los de esta otra. Pude ver esas dos caras de la sociedad y pude ver el mismo vacío, el mismo desencanto desde adentro. Aunque acá te quieran decir, no, pues yo vivo, wow, mira todo lo que tengo, mira cuánto poder, mira lo que puedo hacer. Veo el vacío profundo en todos. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos tener armas suficientes de defensa de nuestra fe, de modo que la podamos compartir con eficacia, que no nos agarren en la primera ahí curva. A ver, pero yo leí tal cosa, para atrás. Me quedo callado y avergonzado. Señor, no te pude defender, perdóname. Es nuestra responsabilidad también como hijos de Dios. Hay que prepararnos, hay que conocer la palabra, hay que profundizar en datos como estos. No es que vayas a ser un científico, un cosmólogo, pero son datos que te pueden servir para compartirle a alguien y que esa persona diga, caramba, poco sí. Así es el genoma, y eso lo dice la Biblia, que fue creado de lo que no se ve, eso dice. Y la Biblia dice que la tierra es redonda, sí, lo dice, 800 y tantos años antes de Cristo fue escrito. Tú, Señor, que te sientas en la esfera de la tierra, ni siquiera redonda nomás, esfera. 1492 años después de Cristo viene Cristóbal Colón a América a decir allá cuando regresa, no me caí en la orilla de la tierra, está redonda. Yo, los reyes, dale oro, ve y tráete todo lo que encuentres allá. Qué noticia, ¿no? Qué noticia, la Biblia ya lo decía.
La Biblia es la palabra de Dios, conozcámosla bien para poder compartir bien, para ser eficaces en nuestro evangelismo, de cualquier estilo, pero ser eficaces, conocer, no dar datos vacíos, huecos, porque muchas veces eso no va a ser suficiente y no podemos quedar en vergüenza, no nosotros qué, pero que el Señor quede mal a causa nuestra. Creo que Él ha dado mucho por nosotros como para no esforzarnos, ¿verdad? Creo que el Señor ha dado todo por nosotros como para no hacer el esfuerzo de conocerle mejor, porque entre otras cosas te va a traer tantas bendiciones el conocer del Señor. Para empezar, tu adoración va a subir al nivel que le vayas conociendo. Conforme tú le conoces, le vas adorando, te das cuenta de quién es y de quién eres tú también en Él. Amén. Así encontramos nuestro lugar. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para orar y darle gracias a Dios por su palabra. Mi Dios, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, porque nos traes tu verdad, Señor, porque la verdad que está en tu palabra, Señor, es la que nos da la certeza de estar parados sobre la roca, Señor, y no sobre arena que se mueve, arena que se hunde, Señor, sino sobre la roca que es Cristo, Señor, que es Dios mismo. Que tú, Señor, nos das la certeza en tu palabra de quiénes somos en ti, Señor, del plan que tienes para nosotros. Te pido, Padre, que cada una de las personas que están en este lugar puedan llevarse esta palabra en su corazón, puedan, Señor, interesarse, Señor, en profundizar en ella, Señor, en conocerte cada vez más y el compartir, Señor, de las buenas nuevas a todo aquel que no cree, mi Dios. Te pido, Señor, que bendigas cada uno de los hogares aquí representados, Señor, y que abunde, Señor, primero que nada, la salvación, Señor, que abunde tu presencia en esos hogares, Señor, y que también no haya necesidad de ninguna otra cosa. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te agradezco tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Señor los bendiga.